presentación de este informe, contribución y transparencia de las multinacionales extranjeras en España. Voy a comenzar por hacer una breve introducción de la Fundación, de cómo se generó este informe. Luego, de la metodología, algunos ya conocéis el trabajo de la Fundación y conocéis un poco cuál es la metodología que nosotros utilizamos, pero para los que participáis por primera vez en la presentación de un informe de estas características, pues sí me voy a detener un poco en la metodología que utilizamos. El análisis por último, pasaré al análisis de los resultados del informe de este año, que es lo que nos hemos encontrado. Y por último, una serie de conclusiones y recomendaciones que integramos en todos los informes, las incorporamos en todos los informes de transparencia y buen gobierno que desarrollamos. Y como os digo, posteriormente pues pasaremos ya al turno de preguntas, ¿no? Bueno, primero recordaros un poco que la misión de nuestra fundación, la fundación tiene ya 15, 16 años de existencia y nuestra misión es fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones, tanto públicas como privadas, y eso lo hacemos básicamente a través de 3 actividades, ¿no? Que es impulsando buenas prácticas de transparencia, buenas prácticas en el ámbito del buen gobierno y luego el compromiso social. También sí quiero anticiparos una noticia, os conocéis muchos y algunos nos venís siguiendo desde hace tiempo, tanto a la Fundación Compromiso Empresarial como a su revista que se llama, a la Fundación Compromiso y Transparencia, como a la revista que es Compromiso Empresarial. Entonces sí quería ya anticiparos un mensaje que quizá vosotros ya habéis recibido algunos, y es que cambiamos de nombre, ¿no? Hemos cambiado de nombre y vamos a cambiar de nombre por el de la Fundación AD. Vamos a integrar todas las marcas que teníamos y, bueno, a partir del 6 de noviembre, este cambio de marca, este cambio de logos ya será totalmente actual, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, es una de las cosas que hicimos cuando decidimos desde la Fundación impulsar la transparencia, es fijarnos en la web, ¿no? Como canal, lógicamente, a través del cual las instituciones rinden cuentas públicas de sus actividades. O sea, es el principal canal de rendición de cuentas, pero sí definimos qué entendemos por transparencia, ¿no? Porque, y ese es el primer concepto, nosotros por transparencia entendemos ese esfuerzo voluntario. Estamos hablando siempre de transparencia voluntaria, no lógicamente de la transparencia que viene exigida por la ley o por la normativa. Estamos hablando de ese esfuerzo voluntario por difundir y publicar en la web la información relevante de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de manera íntegra y actualizada. Esta es nuestra definición de transparencia y, de acuerdo con esa definición de transparencia en la web, analizamos el grado de transparencia y de opacidad que tienen las instituciones. Como podéis intuir, uno de los retos más importantes a la hora de abordar el tema de la transparencia precisamente es definir transparencia de qué, es decir, qué es relevante, qué es material desde el punto de vista de la transparencia para las diferentes instituciones. No es lo mismo la transparencia en un partido político, no es lo mismo la transparencia en un grupo de comunicación, no es lo mismo la transparencia en las empresas que están en el sector de la automoción, o no es lo mismo la transparencia en el sector de las universidades, por comentaros pues 3 sectores en el que nosotros hacemos de manera periódica los informes. ¿Qué es relevante en cada caso, ¿no? O en cada cuestión que abordamos? Pasando a la segunda, desde entonces nosotros hemos venido haciendo informes de transparencia, os digo aquí, de diferentes sectores, de partidos políticos, de museos, de universidades, consejos de administración, de medios de comunicación. Hemos hecho y nos hemos centrado mucho en las empresas del IBEX 35 y hemos cogido esa muestra porque entendemos que es un grupo de empresas lógicamente que van señalando el camino, tienen lógicamente más exigencias desde el punto de vista de la transparencia y de la rendición de cuentas que otras empresas, pero sí hemos hecho a lo largo de todos estos años diferentes informes de transparencia en el que hemos analizado la transparencia
relativa a los consejos de administración, la transparencia relativo a las políticas de las empresas en relación con la gestión de lo que se denomina el talento senior, la transparencia sobre la responsabilidad fiscal y ya también os adelanto como primicia que el próximo mes de octubre sacaremos otro informe sobre otro tema muy relevante, que es la transparencia de las empresas del IBEX 35 en todo lo que hace referencia a sus políticas de compliance o de cumplimiento. El ranking y los informes, porque esto es un informe ranking, el ranking es una herramienta extremadamente útil y que tiene una serie de características que nos permite a nosotros impulsar buenas prácticas. El ranking, como es obvio, lo que hace es identificar un problema, en este caso, cuál debe ser la contribución, cómo informan las multinacionales extranjeras de su contribución en España, analiza y simplifica un problema definiendo una serie de indicadores. Entonces, el ranking, lógicamente, siempre va a simplificar el problema, en este caso, como os digo, la transparencia de las multinacionales en España. Incluye, lógicamente, un sistema de medición a la hora de evaluar y poner nota a cada una de las instituciones y, por tanto, también eso impulsa la competencia entre ellas. Suele ser una herramienta que se publica periódicamente, cada 1, 2 o 3 años, lo cual, lógicamente, permite, aparte de impulsar esa competencia, medir el cambio que se está produciendo y también adaptarse, adaptarse también a las nuevas expectativas de información de los grupos de interés. En ese sentido, pues la periodicidad es muy importante. Si nosotros publicásemos un único informe de transparencia de multinacionales, pero no lo publicásemos con periodicidad, no se produciría ese progreso. El hecho de que las empresas y las instituciones esperen cada año los resultados del informe es lo que le genera un incentivo para que ellas progresen y mejoren. Y por último, el ranking tiene una característica que es el reconocimiento social. Si el ranking no es reconocido por las instituciones analizadas, si no se produce ese progreso, si los medios de comunicación no se hacen eco, pues lógicamente al final no termina produciendo el objetivo que pretende, que es que esa mejora y que ese impulso y esa transformación y ese cambio, ¿no? Os he puesto también un ejemplo para que veáis cómo funciona el informe de responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35, que es un informe que venimos publicando desde hace 7 años. Hoy prácticamente todas las empresas del IBEX 35 y no del IBEX 35 han incluido dentro de sus informes y de la información tanto en la web como en sus memorias de sostenibilidad, en sus informes integrados, en el estado de información no financiera, un concepto o término que llaman fiscalidad responsable. Esto hace 7 años simplemente no existía y no era un tema ni era un asunto al que las empresas prestasen mucha atención, yo diría que prácticamente ninguna, y eso es lo que nos motivó hace 7 años a comenzar con la publicación de ese primer informe de responsabilidad fiscal, ¿no? En el que lo que hicimos fue definir, bueno, qué es responsabilidad fiscal. Volvemos a la pregunta de cuál es la información relevante en este caso. Buscamos una serie de áreas con sus respectivos indicadores, ¿no? Y ahí en este caso pues definimos, bueno, pues hay una parte que se refiere a lo que son cuestiones generales, deben publicar pues, la estrategia fiscal, su relación con la agencia tributaria, temas más relacionados con la información fiscal, que es el desglose de impuestos, los litigios que tienen pendientes, asuntos relacionados con la fiscalidad internacional, los sistemas de denuncia y control, su relación, y es este tema importante, con la entidad que les presta la auditoría externa para evitar pues, conflictos de intereses y sobre todo la falta de independencia y luego temas también de gobierno como el órgano de supervisión, en este caso suele ser la Comisión de Auditoría y Control, revisa y fiscaliza este tema, ¿no? Eran prácticamente, como veis aquí, hay temas relacionados con información, subir información y otros temas que están más relacionados con la práctica, con impulsar prácticas determinadas, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, con
con el tema de impulsar la independencia respecto de la auditoría externa, o el mayor compromiso por parte del órgano de gobierno en estos temas, ¿no? Vamos analizando en función de los indicadores cómo se cumple cada uno de ellos. Utilizamos en este caso un sistema de semáforos para analizar si los indicadores se cumplen totalmente, se cumplen parcialmente o simplemente no se cumplen. Se cumplen parcialmente es cuando el nivel de cumplimiento, lógicamente, no alcanza el nivel para cumplirlo totalmente. Y como veis aquí, pues vamos identificando los grados de cumplimiento en cada uno de los indicadores, ¿no? Aquí veis pues, los de cuestiones generales, información fiscal, los sistemas de denuncia y control. Eso nos va a permitir y nos permite analizar el grado de progreso de cada una de esas áreas. Y al final, yo creo que lo más importante de los efectos de estos informes y estos rankings, como veis aquí, es el impulso y el progreso que se produce, ¿no? En este gráfico podéis ver cómo cuando publicamos por primera vez en el año 2014 nuestro primer informe de responsabilidad fiscal, como veis allí, el 86% de las empresas del IBEX eran opacas. Apenas había una empresa que cumpliese los suficientes indicadores que nosotros exigimos para calificar a la empresa de transparencia. Nosotros tenemos 3 categorías que utilizamos en todos nuestros informes en función del grado de cumplimiento de los indicadores y son los conceptos de transparente, translúcida y opaca, ¿no? Como digo, eso depende del número de indicadores que se cumplen. En el año 2014 comenzamos este primer informe, solo había una empresa en el IBEX 35, bueno, pues eso es lo que corresponde al 3% que veis aquí, al 3% que cumplía la totalidad de lo que nosotros solicitábamos en ese momento y prácticamente la totalidad, como digo, de las empresas, el 86% eran opacas, ¿no? Como veis, en el año 2020, el último informe que presentamos en junio del año pasado, el panorama ha cambiado completamente. Ahora el 34% de las empresas del IBEX 35 es transparente, el 57% es translúcida y solo, tan solo el 9%, tan solo 2 o 3 empresas tienen el calificativo de opacas, ¿no? Esto, digamos, tiene más mérito de lo que inicialmente puede reflejar este gráfico, que ya es mucho el mérito que tiene y el ganado avance, porque nosotros los indicadores no son estáticos, sino que vamos aumentando el nivel de exigencia y, por tanto, los vamos modificando en la medida en que las empresas van progresando. Es decir, que cada año aumentamos el listón. Cada año pedimos más información de mucha calidad y, como veis, las empresas han respondido, ¿no? No solo han respondido, sino que en sus propios informes se hacen eco, ¿no? del informe de responsabilidad fiscal, en este caso como un estándar, como lo consideran como un estándar a la hora de analizar su responsabilidad fiscal, como tenéis el caso de Endesa, del grupo de Red Eléctrica, que es lo que antes yo os comentaba sobre el tema del reconocimiento social, o también los medios de comunicación terminan haciéndose eco de este informe, lo cual también, pues lógicamente ayuda a impulsar todas esas prácticas de transparencia. Todo esto termina con una serie de recomendaciones todos los años. Todos los años hacemos recomendaciones a las empresas de temas en los que vemos que deben poner el acento de cara al siguiente año, donde detectamos que hay áreas de mejora, pues lógicamente se las presentamos. Y ya pasamos directamente al informe de transparencia y contribución de las multinacionales. Este informe nace, y por eso también he querido poner como antecedente el informe de responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35, nació hace 4 años como un apéndice del informe de responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35. ¿Por qué? Porque nos parecía que no podíamos exigir a las empresas españolas una serie de compromisos en temas de transparencia y buen gobierno si no hacíamos lo mismo con las empresas multinacionales en España. No nos parecía justo que las empresas españolas
estuviesen las grandes multinacionales españolas, que son las empresas del IBEX 35, estuviesen haciendo unos esfuerzos importantes para ser transparentes en un tema como es la responsabilidad fiscal y evidentemente habían avanzado mucho. Y sin embargo, aquí en España, pues habíamos detectado que la mayoría de las multinacionales que estaban presentes apenas informaban de un tema tan relevante como es cuál es su contribución en España. Y eso es un tema que nos llamó mucho la atención al principio. ¿Cómo es posible que una empresa y los responsables, los directivos de una multinacional que está presente en un país no informen de cuál es la contribución que están teniendo? Nos parecía un sinsentido. Y decidimos también, y hemos decidido pues, impulsar, como os digo, inicialmente este informe constituía parte de un apéndice, de una separata de ese informe de responsabilidad fiscal, pero hace 2 años, este es el segundo año, decidimos publicarlo de manera separada para darle más entidad. También por 2 razones, ¿no? Como sabéis y que luego explicaré, tras la publicación de la ley sobre información no financiera y diversidad a finales de 2018, pues ahí se deducen y se desprenden una serie de obligaciones concretas para las multinacionales extranjeras que están en España, para que publiquen, a partir del 2019 están obligadas, que publiquen determinada información en el área no financiera. Y en los últimos años también se han venido publicando, el mes de junio pasado, pues varias directivas de la Unión Europea que están exigiendo a las multinacionales empezar a dar información, especialmente en el área fiscal, que es lo que más preocupa, pero no solo en el área fiscal, sino toda la parte también del área no financiera. Este informe, como veréis, es muy sencillo, no es tan complicado ni lo que pedimos puede ser tan técnico como pueden ser estos informes, como en el informe de responsabilidad fiscal, que a veces los indicadores ya tienen un grado de sofisticación enorme, como puede ser exigir a la Comisión de Auditoría y Control que verifique el informe de transparencia que voluntariamente presenta la agencia tributaria. Y ya estamos ya en un grado de exigencia, digamos, muy sofisticado. En este caso, lo que pedíamos era cosas muy básicas, o sea, cuál es lo que se llama como es el cash flow social, cuál es la contribución social, y eso lo medimos, como veis aquí, en 4 áreas y con sus 5 indicadores muy sencillos. Pedimos que la empresa nos diga el empleo que se genera y que está generando en España, los empleos contratados en España. Pedimos que la empresa multinacional también dé información sobre el desarrollo de proveedores locales, las compras a proveedores locales, todo el esfuerzo que está haciendo para desarrollar proveedores locales, en este caso proveedores de empresas españolas. Pedimos que la empresa informe de las inversiones que está realizando cada año, tanto en infraestructura, de todo tipo, ni más de, pero la inversión también local en España. Y luego pedimos un área, el área fiscal. Pedimos, por una parte, que desglose los impuestos que paga, que nos diga qué impuestos está pagando, la naturaleza de los impuestos y el importe, y por otra parte, que también haga explícita su política fiscal, su política de responsabilidad fiscal, ¿no? Bueno, entonces, como podéis ver aquí, en general, yo os diría que la información sobre empleados pues es una información que se cumple o tiene un grado de cumplimiento importante, es decir, que las empresas sí dan información sobre el grado de empleo por categorías, o sea, es un indicador de los que más se cumple. Los indicadores ya veremos que menos se cumplen son los que hacen referencia al desarrollo o compra a proveedores locales y al tema de la inversión anual que se realiza cada año, ¿no? Esas son, como veis, los indicadores que tienen un grado de cumplimiento pues, del 17% y el 11% y que presentan menos grados de cumplimiento por parte de las empresas. El tema de impuestos, sin embargo, es un tema que ya lo veremos después al comparar los datos de este año con los de años anteriores, ha crecido mucho, o sea, las empresas, ya las multinacionales están comenzando
tímidamente, pero ya con un grado de cumplimiento importante, pues del 26%, a decir, con un mayor o menor, ya lo veremos después, grado de transparencia y de desglose en los impuestos, pero ya han empezado a informar en sus informes, en sus diferentes informes de los impuestos que pagan en España. Y luego, en relación con la política fiscal, ahí, como veréis, también hay un grado de cumplimiento importante. Solo hemos considerado que cumple totalmente este indicador cuando se aprueba una política fiscal específica para el caso español. O sea, en el caso de que exista una política fiscal general del grupo, de la matriz, le damos cumplimiento parcial. Y eso lo hemos hecho, ya lo veremos, porque nos hemos encontrado con que una empresa lo hace. Entonces, también parte de nuestra metodología es cuando nos encontramos que hay una empresa que avanza a un grado de información o un paso adelante, lógicamente esta obtiene una puntuación más alta. Si nos encontramos que hay una empresa, en este caso es Leroy Merlin, que ha decidido desarrollar una política fiscal y una específica para España, definiendo cuáles son sus objetivos y sus compromisos, pues no podemos darle la misma valoración que en el caso de que esa empresa solo exista a nivel global, a nivel de la matriz, ¿no? Si veis el grado también se ve aquí de evolución con respecto al año pasado, es muy notable, teniendo en cuenta que se trata de un año solo, apenas un año. Como veis, aquí ha habido un crecimiento prácticamente todos los indicadores y todas las áreas. La información sobre empleados ha crecido, ha pasado ya al 51%, el 43% que estaba el año pasado. La información también sobre los proveedores ha mejorado, pues casi 12 puntos también. El tema de la inversión, menos, y donde ha habido, lógicamente, un mayor grado de cumplimiento. Aquí, cuando hablamos de cumple, sumamos tanto el cumplimiento parcial como el cumplimiento total, pues ahí es donde se ha producido los mayores grados de avance, como veremos después, lógicamente, por efectos. Nosotros creemos también de estas disposiciones legales, tanto a nivel comunitario como en nuestro país, que se están produciendo, ¿no? Sí es llamativo, aunque la muestra no permite, lógicamente estamos hablando de una muestra de 35 multinacionales. Nosotros hemos seleccionado esas 35 multinacionales para, de alguna manera, comparar esa muestra con las 35 empresas del IBEX. Son pocas empresas, somos conscientes de que son pocas empresas, pero son las empresas más significativas. La muestra de empresas la hemos realizado teniendo en cuenta el volumen de inversión de los países extranjeros en nuestro país. Es decir, hemos seleccionado los países de mayor inversión, son Estados Unidos, Francia y Alemania en nuestro país, y en función de eso pues hemos ido eligiendo aquellas empresas que son también los mayores contribuyentes en nuestro país, para ver cómo informaban, ¿no? Y como veis, aunque digo, no es una muestra que permita extraer conclusiones ni correlaciones porque es muy pequeña, pero sí llama la atención el grado de opacidad de las empresas americanas, ¿no? Que no hay ninguna transparente y que evidentemente no informan apenas de su presencia. Yo creo que ningún país, no solo en España, sino en ningún país europeo, es decir, sobre temas de su contribución no es un tema que les interesa. Ahí sí hay diferencias también importantes, por ejemplo, con Francia. Nos llama también la atención el caso de Alemania. Bueno, y ahí, como veréis, hemos ido eligiendo una serie de países. ¿Por qué estos? Ya lo he dicho, estos simplemente porque son los países que más invierten en nuestro país, y hemos elegido las empresas referentes, en este caso, para ver cómo estaban, más luego un conjunto de países que hoy por hoy no tiene un peso muy importante, pero que sí nos parecía relevante recoger, ¿no? Como digo, la metodología que utilizamos es muy sencilla. Ahí valoramos con 2 puntos el que cumple totalmente el indicador, con 1 punto el que cumple parcialmente y con 0 puntos el que no cumple. Y luego pues establecemos
una valoración también para las categorías de transparencia, translúcidas y opacas en función del cumplimiento de indicadores, ¿no? A cada una de las empresas, como veis ahí, y eso lo veréis en el informe, pues les vamos asignando pues esos colores: cumplimiento parcial, cumplimiento total o no cumple, y eso al final arroja este ranking del resultado, en el que pues veis que pues hay 2 empresas transparentes eh, y un grupo de empresas translúcidas, y luego un buen número de grupos de empresas opacas, que como veis el grado de información sobre su contribución en España es prácticamente inexistente, ¿no? Ya por concluir, lo que hemos visto es, teniendo en cuenta que este es el informe, el segundo informe que publicamos de manera, digamos, independiente, no como apéndice del informe de responsabilidad fiscal, pues hemos notado que hay una significativa mejoría en la información. Eso se debe, como decía, en gran parte a la publicación reciente de la Ley sobre Información No Financiera y Diversidad, que está haciendo, lógicamente, va a llevar su tiempo, pero está generando ya impacto. Este año nos hemos encontrado por primera vez 5 o 6 multinacionales extranjeras que por primera vez han presentado el estado de información no financiera. Claro, cuando una empresa, cuando una filial de una multinacional extranjera empieza a publicar ya el estado de información no financiera, la calidad de la información aumenta de manera significativa. Seguimos sin entender por qué no lo hacen todos cuando hay una obligación legal. También desde el punto de vista técnico-jurídico, la ley está muy mal redactada y a veces hay una gran confusión, y yo creo que las filiales de las multinacionales tienen una gran confusión de cuándo hay o no obligación de publicar ese estado de información y cuándo se puede uno remitir a el informe consolidado de la empresa matriz. Pero en cualquier caso, si uno se remite al informe consolidado de la empresa matriz, tiene que decirlo en la web. Tiene que haber un apartado en la web corporativa, perdón, en la web en la que informe y nos remitan a ese informe que nosotros no hemos encontrado, ¿no? Sigue, por tanto, decimos, abriendo un número importante de empresas que no publican el estado de información no financiera. Aquí también nos hemos encontrado con 2 cosas que suele ocurrir, no es el único informe, pasa con todos los informes. Ahora mismo hay una multiplicación de estándares y de formatos y de reportings muy diferentes. Es decir, ahora mismo nos encontramos con informes integrados, con informes de sostenibilidad, con informes consolidados en el que se incluye el estado de información no financiera junto con la información de gobierno corporativo. Es decir, hay una serie de formatos muy diferentes que en algún momento tendríamos que hacer el esfuerzo por integrarlo, ¿no? Porque si no también estamos mareando a las empresas con diferentes estándares de información que no hace fácil muchas veces recogerlo y sintetizarlo todo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay empresas, y nos hemos encontrado, bueno, pues que han hecho incluso su propio informe sobre su contribución en España, con independencia de tener un informe de sostenibilidad o un informe integrado o el estado de información no financiera. Ellos han decidido, y a nosotros eso es lo que nos parece especialmente significativo e inteligente, un informe específico sobre cuál es su contribución en España. Por ejemplo, es el caso del Leroy Merlin, que no es, por tanto, casual que venga ocupando los primeros puestos desde hace 4 años, lo vienen haciendo desde el principio, o es el caso de Samsung, que tampoco ha seguido ni sigue ninguno de los formatos ni estándares oficiales, simplemente sigue su formato, pero es un formato que a nosotros nos parece que es adecuado y que incluso responde mucho mejor a nuestros requerimientos de lo que responden algunas otras empresas, por ejemplo, con el estado de información no financiera. Nos hemos encontrado que el estado de información no financiera efectivamente ha impulsado mucho pues todo lo que es, como su nombre indica, la información no financiera, pero para nosotros no tiene sentido que las empresas proporcionen e incrementen la calidad de la información no financiera y, sin embargo, no publiquen la información financiera. O sea, no tiene sentido que nos informen
de las relaciones o su política de sostenibilidad con los proveedores, pero luego no informen de la inversión y compras que hacen con los proveedores locales o de las inversiones que hacen en España, ¿no? Entonces, por eso a veces hay que tratar de hacer yo creo que ese examen interno de lo que es relevante, de lo que es importante, teniendo en cuenta los estándares, pero no solo los estándares. Esto que os digo, pues ocurre con muchas. Oye, bueno, muy bien, un 10 en información no financiera, pero un 0 en la información cuantitativa, que también tiene importancia, ¿no? Entonces, el peso, como decimos aquí, de la información financiera no puede ser un obstáculo para no publicar datos económicos relevantes, ¿no? Luego os comentaba lo de la muestra de empresas de Estados Unidos y Alemania, que nos presenta en grados de opacidad altos. No nos hemos, en estos países no hemos podido identificar ninguna empresa que hayamos podido calificar de transparencia. Y luego, respecto de los sectores, bueno, como veis, tampoco se pueden sacar correlaciones muy grandes porque son 35 empresas procedentes de diferentes países y aquí no hay posibilidad de establecer conclusión alguna, ¿no? Pero bueno, sí hay algunas empresas multinacionales opacas, que muchas de ellas con prácticamente un grado de cumplimiento cero, no cumplen ningún indicador, que pertenecen al sector de la automoción, al sector farmacéutico y el financiero, que son muy opacas. Ahí no hemos conseguido identificar ninguna empresa transparente. Y digo eso pese al esfuerzo a veces que nos da un poco de pena de las asociaciones sectoriales, ¿no? Es importante. Por ejemplo, el sector de automoción, es increíble lo que ha hecho el sector de automoción en nuestro país, que es el segundo productor de automóviles en Europa y que ha conseguido desarrollar todas las empresas auxiliares que generan, que son las principales generadoras de empleo en nuestro país. Sin embargo, eso no se dice, no se comunica y nos parece de una miopía enorme, ¿no? Como sectores que tienen una gran capacidad de tracción, luego no lo dicen, o como puede ser el sector farmacéutico. Hay mucha información de Cernauto, hay mucha información de la patronal respecto de la contribución que hacen las multinacionales, hay mucha pero a nivel individual no existe esa información y eso nos parece importante, ¿no? Que también esas asociaciones sectoriales animen especialmente las multinacionales extranjeras a dar cuenta de cuál es la contribución que están haciendo en España, que es importantísima, y es importantísimo. Pues pensemos lo que puede ser el sector farmacéutico, solo la inversión en I+D, pero no la cuentan. Y bueno, y por último, sí nos parece, y es un tema en el que nosotros vamos a los indicadores que desarrollemos y ampliemos en los futuros años van a ir por esa línea, porque es la línea donde va, ¿no? El desglose, la mayor calidad y mayor desglose y mayor importancia que va a tener, lógicamente, la responsabilidad fiscal. Este tema se incluyó en la Ley de Información No Financiera, empezar a informar de los impuestos pagados y el desglose, y se ha aprobado la directiva en junio del año pasado, que va a obligar ya a las multinacionales a desglosar una serie de conceptos relacionados con la responsabilidad fiscal, pero es un tema que todos somos conscientes de que va a ir en aumento, ¿no? Y cada vez va a tener más importancia por este tema, y es un tema que nosotros lógicamente vamos a impulsar, ¿no? Y esas serían también las principales conclusiones. Y nada más, muchas gracias. Estos informes pues los hacemos gracias a la colaboración de muchos donantes, de instituciones, de personas que creen que tiene que haber instituciones independientes como nuestra fundación y como otras entidades similares, y que nos ayudan también a poder realizar a cumplir la misión, ¿no? La misión de impulsar pues entidades, instituciones cada vez más transparentes y mejor gobernadas, con lo cual estáis invitados vosotros, lógicamente, los que asistéis a colaborar en este proyecto pues tan bonito y que, como veis, produce resultados también muy importantes por parte de las empresas. Y yo, sin más, si queréis alguno preguntar, como os decía,
o lo podéis hacer por escrito, o si queréis, pues levantáis la mano y Esther ya pues os da la palabra para que os deis, para que intervengáis directamente. Sí, está Pedro Ortún levantando la mano. No sé si, Pedro, puedes poner el micro y abrir directamente. Sí, muchas gracias. Soy Pedro Ortún, os llamo desde Bruselas, donde sigo colaborando después de mi jubilación en el 17 y después de trabajar desde el año 2000 en todo este proceso de responsabilidad social, de sostenibilidad, de transparencia y demás. Y ahora estoy colaborando a título voluntario con mis sucesores y mis ex colegas en el tema y quería felicitaros por este informe, que por mucho que sea limitado en cuanto al número de empresas, pero es muy oportuno y cae además en un momento importante de la evolución del marco jurídico, tanto vinculante como voluntario, que está teniendo lugar aquí en la Unión Europea y que también va a afectar, como es lógico, a las empresas españolas y a las multinacionales establecidas en España y en todo el mundo, de hecho. Y quería preguntaros precisamente cómo veis, estaréis al corriente los expertos e interesados en estos temas, cómo veis, porque el balance que saco yo de la presentación que ha hecho Javier es que vamos en la buena dirección, pero que todavía hay mucho camino por recorrer. Y quería preguntaros cómo veis, qué opináis de las futuras legislaciones europeas que están ya una propuesta por la Comisión, como ha sido la nueva directiva de reporting en materia de sostenibilidad, la antigua directiva de información no financiera, que ya se aprobó, para la cual la Comisión ha presentado su propuesta y que está empezando a discutirse en el Consejo, en el Parlamento Europeo, y luego también la que está en preparación, que va más allá todavía en todo el tema de las cadenas de suministro, con todo el proceso de due diligence, de debida vigilancia, creo que se dice en español, para asegurar que esa transparencia y esa responsabilidad de las grandes empresas que tienen cadenas de suministro muy complejas y en muchos países. ¿Cómo creéis que eso, cuál es vuestra opinión? ¿Cómo creéis que eso va a influir en este tema de la transparencia que defendéis desde hace muchos años? ¿Y qué opinión cómo estáis preparándoos eventualmente y si siguiendo eventualmente también estas discusiones a nivel de la Comisión Europea para esta segunda propuesta directiva de debida licencia obligatoria por ley, por una directiva nueva futura europea, y la que ya está en discusión en el Consejo sobre el proceso de reporting en materia de sostenibilidad, que va más allá de la pura información no financiera y que toca temas que habéis planteado vosotros mismos, además del éxito que por fin ha habido en el pasado mes de junio, cuando ya se aprobó la propuesta de transparencia fiscal que se presentó por la Comisión Europea en el año 16 o 17, si no me acuerdo mal. Eso es lo que quería poner sobre la mesa como futuro tema. Importante discusión hoy o otros días más adelante en siguientes eventos que organicéis. Muchas gracias. No, gracias a ti, Pedro. Conoces tú, lógicamente, mucho mejor que yo la situación de Bruselas. Vamos a ver, nosotros lo vemos muy positivo y muy bien. O sea, las directivas que están impulsando ese mayor grado de información en el área no financiera y mayor grado también de impulso de prácticas en temas tan importantes como es con el control de la cadena de suministro, lo vemos de manera muy positiva. Si ahora me preguntas en el caso de España, nosotros ya dijimos en el informe de responsabilidad fiscal, cuando lo publicamos, que la nueva directiva, directiva de junio, en realidad afectaba muy poco a las empresas, sobre todo, digamos, a la muestra que nosotros analizamos también una muestra muy concreta que son las empresas del IBEX 35 y las que vamos siguiendo desde hace mucho tiempo, porque nos parece que tiran del carro de las demás, como hemos visto, y van de alguna manera abriendo el camino y tirando para arriba del resto. O sea, al final, por eso nos hemos elegido esa muestra también por un tema de homogeneidad
de rigor a la hora de seleccionarlas. Con lo cual, yo lo que puedo hablarte es sobre todo de la muestra de las empresas del IBEX 35. Cuando se publicó la directiva, nosotros dijimos, bueno, es que esto ya lo vienen cumpliendo las empresas del IBEX 35 desde hace mucho tiempo. O sea que, como sabemos, la directiva no se aprobó y ha tardado tanto en aprobarse porque ha habido algunos países de la Unión Europea, lógicamente, que no les interesaba o no estaban cómodos para dar esa información sobre transparencia fiscal, porque eran países en los que, bueno, pues que muchas veces estaban en la lista de paraísos fiscales, ¿no? Y de una legislación fiscal pues muy concreta. Entonces, esto es lo que ha paralizado una reforma y una exigencia que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo, como es el desglose país por país o el famoso informe país por país. Dice, bueno, pero es que esto lo vienen haciendo las empresas del IBEX 35 desde hace 3 o 4 años y eso ya se incorporó en el reglamento del impuesto de sociedades anónimas como exigencia de las empresas. Con lo cual, la nueva directiva en realidad va a afectar muy poco a las empresas del IBEX 35. No hay nada, ninguna exigencia, incluso el famoso 70% que decían del presupuesto, decir, bueno, si es que ya han copiado el artículo del reglamento de ley de sociedades anónimas. O sea, al final a las empresas les va a afectar muy poco, por ejemplo, porque en el campo de transparencia en la responsabilidad fiscal, yo pienso, y lo digo y lo repito, que las empresas españolas están a un nivel ahora mismo de información sobre el tema de la fiscalidad responsable muy por encima de cualquier otro país o de cualquier otra muestra similar europea. Es así, aunque a algunos no les guste. Otra cosa, nosotros no entramos si pagan muchos o pocos impuestos porque es un tema en el que no queremos entrar y eso es muy difícil. Nosotros solo nos analizamos la transparencia en la información. Ya que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero que el grado de información y de desglose que empresas como Red Eléctrica, como Repsol, como Iberdrola, como las financieras, o sea, está publicando es enorme, ¿no? Que publiquen el informe también se llama informe de transparencia, es un informe voluntario que las empresas pueden someter voluntariamente a las agencias tributarias para anticiparles cuáles son los principales riesgos y objetivos y dudas fiscales que ellos tienen y puedan tener un input o un feedback por parte de la agencia tributaria y, por tanto, evitar el riesgo de una posible sanción, ¿no? Claro, ya también han impulsado una serie de prácticas también y de relación amigable e informativa con la agencia tributaria, que es importante. Por eso ahí nosotros nos parece que en el caso de responsabilidad fiscal ahí es poco lo que la directiva puede hacer por impulsar prácticas que ya están muy presentes en nuestras empresas, sí en otros países. En otros países, desde luego que sí, porque esas prácticas no están tan presentes y la transparencia tampoco. Y en el caso del control de la cadena de suministro, aunque nosotros no hemos hecho ningún informe específico sobre esa temática, que me parece muy interesante, sí revisamos, por el tipo de informes que hacemos, pues tenemos que revisar 3 o 4 veces al año los informes de sostenibilidad, los informes integrados, los estados de información no financiera, los informes consolidados de todas las empresas del IBEX 35. Y vuelvo a lo mismo, yo el grado de información que me encuentro sobre aspectos relacionados con la debida diligencia, con el control de la cadena de suministros, es muy rico. O sea, es muy bueno en muchas de estas empresas. Eso lo que habrá es extenderlo. Yo creo que el gran reto también es extenderlo no solo a las empresas del IBEX 35, sino al resto de las empresas cotizadas o no cotizadas, ¿no? Pero en ese sentido, me parece que estos esfuerzos que está haciendo la Unión Europea por elevar el nivel de información en el área no financiera y elevar la calidad de las prácticas en las áreas de buen gobierno, de compliance
de control de cadena de suministro y responsabilidad social corporativa, bienvenidos sean. Muchas gracias, Javier. Preguntan Javier por el chat. Dice, vemos en el ranking a grandes empresas como opacas, como Google, Apple, Coca-Cola. ¿Qué lectura hacéis de estos resultados? Pues la lectura que hacemos, bueno, la lectura es diferente en cada una de las empresas, yo diría. Yo creo que en el caso de las empresas americanas, yo creo que es un tema que no está interiorizado en su cultura. Quiero decir, no son empresas, nosotros nos hayamos encontrado que les preocupe mucho la contribución de sus filiales, digamos, la contribución. Son empresas que están presentes, no es un tema que la transparencia en áreas como es la responsabilidad fiscal, la generación de empleo, no es algo que les preocupe. O sea, no es algo que les preocupa, más bien informar a sus grupos de interés, que básicamente son los accionistas en los Estados Unidos y la presencia de Estados Unidos, pero no es un tema que les preocupe, yo diría, no entra dentro de la cultura, no entra dentro de las prácticas de las grandes multinacionales extranjeras, perdón, en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en el resto de las empresas, pues es un tema que tienen que ir planteando, o sea, nadie se lo ha pedido, nadie se lo ha exigido, o sea, yo creo que esto ocurre siempre cuando hablamos de ¿qué es lo que incentiva la transparencia? Pues lo que incentiva la transparencia básicamente son dos elementos, nosotros siempre decimos. Las empresas informan y son transparentes respecto de algún asunto cuando informar sobre ese asunto o sobre esa cuestión es algo que les beneficia y lógicamente quedan bien en la foto, les interesa, entonces informan de eso. O bien cuando los grupos de interés, sea cuales sea, se lo exigen. Entonces, aquí tampoco nadie ha estado exigiendo hasta ahora a las multinacionales extranjeras presentes en España que informasen de cuál era su contribución en España. La ley de información no financiera ha sido el primer paso adelante. Estas directivas europeas, pero que están pensando más bien en las grandes multinacionales, más bien preocupadas por la responsabilidad fiscal, es el segundo paso, pero no es algo que ha estado interiorizado. Cuando se hablaba de responsabilidad corporativa no estaba interiorizado. Y salvo, lógicamente, nos hemos encontrado solo un caso de una empresa en el que este tema, pues su CEO, su directivo, pues yo creo que más bien por intuición suya personal ha dicho, oye, yo soy en este caso, una empresa de distribución francesa en España que se llama Leroy Merlin, quiero explicar lo que estoy haciendo en este país, ¿no? O sea, esos son procesos también muy diferentes, ¿no? Pero nadie lo ha pedido, nadie lo exige. Cuando nadie lo exige y nadie lo pide, es muy difícil, salvo el caso aislado de esta empresa de Leroy Merlin, que la iniciativa salga directamente de la propia empresa, ¿no? Entonces, ahora se está exigiendo legalmente y ahora pues cada vez hay más entidades que están pidiendo que se informe de estos temas y yo creo que en los próximos años pues lo que ocurrirá es que el nivel de información aumentará. Pero si no se pide y si no se reclama, ya digo, tanto legalmente como por grupos de interés, las empresas no van a informar motu propio, porque tienen muchas cosas que hacer y necesitan esos incentivos. Y otra pregunta dice, ¿cómo salen las extranjeras con respecto a las del IBEX 35 que habíamos analizado previamente? En general, yo creo que lo que pasa es que nosotros, digamos, en la parte en el área fiscal salen peor retratadas, lógicamente. ¿Por qué? Porque también porque nosotros con la publicación de los informes hemos ido generando a lo largo de estos 7 años un estándar muy exigente. Entonces, hoy en día no hay nadie, ni en España, ni en Europa, ni en ningún sitio que tenga un estándar de reporting, digamos, de exigencia en el reporting fiscal tan exigente. Por eso en lo que es el área de responsabilidad fiscal, el grado de información que dan las empresas del IBEX es muy superior al que dan
las multinacionales extranjeras, ¿no? Yo creo que eso es por efecto también del informe, que precisamente lo que genera el informe es ese incentivo. Si nosotros no publicásemos ese informe, yo creo que esta información hoy en día nos estaría dando, ¿no? O sea, eso por una parte. En otras áreas, la información es muy buena. O sea, en otras áreas de sostenibilidad, por ejemplo, en el tema que ha mencionado Pedro, de temas de control de la cadena de suministro, hay empresas que están y en la relación con los proveedores que tienen que la calidad de la información es muy buena, la calidad de la información es muy buena en el caso de IKEA, la calidad de la información es muy buena en el caso de L'Oréal, ¿no? La calidad de la información esa parte está muy, muy bien hecha y tienen informes de sostenibilidad también muy, muy buenos y al mismo nivel que las empresas españolas o mejor, o de H&M, ¿no? Ahí donde fallan más bien es la parte de decir, bueno, pero en España, ¿qué estás haciendo? Que es un tema muy concreto. Yo entiendo que nosotros estamos ahora mismo poniendo el foco en un tema muy concreto, que es su contribución en España, pero en otras áreas, las multinacionales extranjeras que analizamos, el grado de información que dan es muy, muy alto y muy bueno. Muchas gracias. No hay más preguntas por el chat. No sé si alguien quiere intervenir por micro. Y si no, pues anunciaros que ahora y media se publica el informe y el ranking se puede consultar en la web de la Fundación, que os pondré ahora por aquí. Y por mi parte nada más. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por atender a la presentación de este informe y, como os dice Esther, lo tenéis a vuestra disposición en nuestra web. Como os digo, cambiará de nombre en el 6 de octubre, ya nos conoceréis como Fundación AZ. Como digo, hemos elegido el nombre porque AZ básicamente tiene esa doble connotación de haz de luz, que hace referencia de transparencia, de iluminar, y de generar cambio. O sea, no solo de iluminar, sino, bueno, pues con estos informes lo que queremos es generar cambio y transformación, ¿no? Y encantado aquí nos tenéis de atenderos cualquier duda, cuestión o que tengáis, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y hasta la próxima.